compartir con ustedes un estudio de la palabra de nuestro Dios y yo lo he titulado Caminando en el Desierto. Y quiero que todos vayamos a la palabra de Dios, a Deuteronomio 8, versículo 2, que nos dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Quiero empezar explicando lo que es el desierto, pero hablando en lo natural. Sabemos que es un lugar muy seco, un lugar árido, un lugar donde no hay nada, no hay vida, no hay agua, no hay vegetación, ni seres vivos, ni alimento. Es un lugar donde cualquier ser humano se puede deshidratar e incluso morir debido a las altas temperaturas, al calor tan fuerte durante el día y debido a las bajas temperaturas en la noche. Y cualquier ser humano no lo pudiera soportar vivir en el desierto. Pero acabamos de leer en este versículo cómo el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto. ¿Y cómo es que esto fue posible? Solo gracias a que Dios estaba con ellos y Dios los envió a ese lugar, como leímos, donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Y para qué Dios los llevó a ese lugar? Aquí nos dice más abajo en el versículo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quería probar sus corazones, a ver si en verdad lo amaban o solo lo necesitaban. Y el desierto, hablando bíblicamente, es un lugar de purificación, es un lugar de preparación para entrar a la tierra prometida. En aquel entonces, para el pueblo judío, la tierra prometida era la tierra de Canaán. Para nosotros, esa tierra prometida es el reino de los cielos, donde un día estaremos con nuestro Señor y viviremos con Él por toda la eternidad. Y sabemos que hoy en día Dios no nos va a llevar literalmente al desierto, sino que será un desierto espiritual. Puede ser por medio de un problema, de una circunstancia, de una enfermedad. Puede ser que perdiste tu empleo o a un ser querido y te sientes como que no entiendes por qué a mí, Señor, por qué me pasa esto. Es un momento donde ya no escuchamos a Dios, nos sentimos solos, sentimos que Dios ya no está con nosotros. Pero lo que Dios quiere es transformarnos. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas a través de ese desierto, de ese proceso. Porque los procesos no son fáciles y los procesos duelen, pero es lo mejor porque a través de ellos Dios nos hace más fuertes. Y también en el desierto los procesos nos acercan más a Dios. Porque cuando todo está bien en nuestras vidas, a lo mejor no lo vamos a buscar de la misma forma que cuando vivimos un problema, una circunstancia. Entonces, esto también nos acerca más al corazón de Dios. El desierto no es nuestro final, el desierto es nuestro comienzo, donde Dios nos va a moldear para que lleguemos a alcanzar, a hacer aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Y en esos momentos de angustia, de desesperación, es cuando Dios va a hablar a nuestro corazón. Esto lo podemos leer en Oseas 2, versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vemos aquí como Dios, en medio del desierto, en medio del problema, Dios quiere hablar a nuestro corazón, quiere que nos acerquemos más a Él. En medio del desierto también Dios nos va a dar dirección. En Éxodo 13, versículos 21 y 22, nos dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
vemos aquí que esta columna de nube era la presencia de Dios que no se apartó del pueblo, que estuvo con ellos aún en medio del desierto, les dio dirección. Y si esa nube se detenía en un lugar, entonces el pueblo se tenía que detener en ese lugar, acampar en ese lugar. Pero si esa nube, que era la presencia de Dios, se movía, entonces el pueblo seguía a donde la presencia de Dios los guiaba. Y en el desierto Dios también nos va a enviar provisión. En Éxodo 16:35 nos dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Aquí vemos cómo Dios le envió ese pan del cielo, el maná, para que ellos se nutrieran, se alimentaran su cuerpo y tuvieran nuevas fuerzas para seguir adelante. De la misma forma, Dios nos envía ese pan del cielo. Y conocemos a través del Padre Nuestro, el pan nuestro que nos da cada día. Dios promete darnos ese pan, que es su palabra, es lo que va a nutrir, alimentar nuestro espíritu para poder seguir adelante aún en medio de los problemas del desierto. También quiero que leamos en Deuteronomio 8:15, que nos dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Aquí vemos como al inicio dije que en el desierto no hay agua, pero Dios proveyó esa agua que no había para su pueblo, la hizo salir de una roca. Y también Jesús es esa fuente de agua viva que nos llena, su Espíritu Santo es esa agua que nos va a hidratar, que nos va a ayudar a seguir. Y les pregunto, ¿cuál es el propósito del desierto? Uno de los propósitos del desierto es que aprendamos a depender de Dios, a confiar en Él, a confiar más en Él que en el hombre, porque cuando estamos en momentos difíciles, en un momento de angustia, cuando vemos que ya no hay nada que hacer, entonces nos damos cuenta que solo Dios nos puede ayudar, y ahí aprendemos a depender más de Él. Y es lo mismo como cuando estamos en el colegio y tenemos que aprobar un examen para pasar la materia, para poder aprobar, pasar de grado. Así Dios hace con nosotros, coloca esas pruebas en nuestra vida para que nosotros aprendamos una lección de cada circunstancia, de cada situación. Y solo cuando aprendamos esa lección es que vamos a salir del desierto, porque el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Dios dice en su palabra que ellos eran de dura cerviz, tenían el corazón endurecido, ellos se quejaban, ellos murmuraban de Dios y no querían escuchar a Dios, por eso no salían del mismo lugar. Y a Dios le importa más cambiar nuestro corazón que nuestra situación. Dios desea procesarlo, moldearlo, porque una vez que nuestro corazón sea cambiado, entonces estaremos listos para todo aquello que Dios nos quiere entregar, para las bendiciones que Él desea entregarnos. Quiero poner también un ejemplo que es Jesús en el desierto. Todos conocemos que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, que sería aproximadamente un mes y medio. Y leemos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, antes de empezar su ministerio, luego que fue lleno del Espíritu Santo, luego que fue bautizado en las aguas, Él tuvo también que pasar ese proceso. Fue tentado como hombre, aun siendo el Hijo de Dios, vivió como hombre en este mundo, y también fue tentado, fue probado, fue preparado antes que Dios lo empezara a usar de manera extraordinaria, con milagros, sanidades y maravillas. Y a muchos tal vez no les gusta pasar por el desierto.
A nadie les gusta pasar por el desierto. Por el desierto es el lugar donde Dios nos va a cambiar y no nos podemos quedar en el mismo lugar. Tenemos que dar esos pasos de fe para que Dios, a través de cada prueba, vayamos avanzando y seamos transformados. También Moisés en el desierto, en Éxodo 3, versículo 1, nos dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El desierto nos prepara para aquello que nosotros viviremos y enfrentaremos a futuro. Vemos como en el caso de Moisés antes de pastorear al pueblo judío, al pueblo de Israel, primero Dios lo preparó en el desierto y fue pastor de ovejas. Y ahí fue donde Dios lo transformó, Dios lo moldeó, porque si leemos unos capítulos antes nos damos cuenta que la palabra de Dios nos muestra que Moisés a lo mejor era un hombre de mal carácter, que incluso mató a un egipcio. Pero luego que pasó este proceso, que estuvo en el desierto, que Dios lo transformó, la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso que existía en todo el mundo. Y por eso yo espero que a través de esta enseñanza Dios haya hablado a tu corazón, Dios te haya bendecido, porque aunque nuestro problema sea muy grande, más grande es nuestro Dios que está con nosotros. Y Dios nos prepara, Dios nos transforma. Y el desierto no dura para siempre, el desierto va a terminar. Dice su palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que Dios te bendiga y te invito a que te conectes el día jueves a nuestro servicio aquí por Instagram a las 5 p.m.